Antes de comenzar el vídeo quiero hablarte de la renovada aplicación de OneFootball que ha mejorado su imagen y sigue teniendo la mejor información, resultados, clasificaciones y toda la última hora sobre el deporte rey. En la descripción te he dejado un link para que te la descargues de manera totalmente gratuita. La Copa de Europa cumplía 55 años y la UEFA eligió el mítico Estadio Santiago Bernabéu como sede de la final. La primera fase tuvo bastantes sorpresas y equipos históricos como la Juventus, el Liverpool o el Atlético de Madrid quedaron eliminados y se tuvieron que conformar con disputar la reformada Europa League. El Girondins de Burdeos fue el mejor equipo de la primera fase y con Chamakh y Gourcuff como grandes figuras superó a Bayern y Juventus en el grupo A. El United no necesitó a Cristiano para liderar el B, mientras que el portugués sobresalió en su debut europeo como madridista. Los blancos se sobrepusieron a la lesión de su estrella en la segunda jornada y quedaron por encima del Milan, pese a no poder vencer a los rossoneri. El grupo de la muerte emparejó a Barcelona e Inter, que comenzaron igualando sin goles en el Meazza. Los de Mourinho se complicaron la clasificación con otro empate a 1 ante el Rubin Kazán y un inesperado 2-2 en Milán ante el Dinamo de Kiev. Una volea de Shevchenko dejaba a los italianos contra las cuerdas en Ucrania, pero un gol de Diego Milito en el 86 y otro de Sneijder en el último minuto daban un triunfo agónico al equipo de Mourinho. Con solo 5 puntos en 4 jornadas, el Barcelona recibió al Inter necesitado de la victoria. Los azulgrana recuperaron su mejor juego ante los nerazzurros y encarrilaron su clasificación con goles de Piqué y Pedro. Los catalanes sellaron su pase y el liderato tras ganar 1-2 en Kiev, mientras que el Inter derrotaba 2-0 al Rubin en San Siro y ponía rumbo a octavos de final. Los nerazzurros quedaron emparejados con el Chelsea de Ancelotti, al que se impusieron 2-1 en el partido de ida en Italia. Diego Milito adelantó al Inter nada más comenzar el partido. Kalou igualó en el minuto 51 para los ingleses, pero poco después, Cambiaso marcó de un potente disparo y daba una mínima ventaja a los italianos para la vuelta. En Stamford Bridge, el Inter aguantó el derroche ofensivo de los locales, pero tras el paso por vestuarios, se recompuso de la mejor manera. En el minuto 77, Sneijder envió un balón largo hacia Eto'o y el camerunés anotó el gol de la victoria que clasificaba a los interistas para cuartos. El enfrentamiento más atractivo de octavos midió al Milan con el Manchester United. Ronaldinho adelantó a los rossoneri con una volea en el minuto 3, pero el United igualó con un afortunado remate de Scholes antes del descanso. Un doblete de Rooney encarriló la eliminatoria para los Red Devils, aunque un taconazo de Seedorf daba esperanzas a los italianos para la vuelta. En Old Trafford no hubo color, y el United goleó al Milan por 4-0 con otro doblete de Rooney, un gol de Park y otro de Fletcher. El Arsenal perdió 2-1 ante el Porto en una noche aciaga de Fabianski en Portugal, pero supo reponerse con una goleada por 5-0 en Londres que le metía en cuartos de final. El Girondins superó al Olympiacos tras vencer 0-1 en Grecia y 2-1 en Burdeos a los griegos, mientras que el Bayern tuvo que sudar para deshacerse de la Fiorentina. Los bávaros ganaron 2-1 en Múnich gracias a un tanto de Klose en el último minuto, pero en la vuelta comenzaron perdiendo por 2-0. El gol de Van Bommel en el minuto 60 igualaba la serie, pero 4 minutos después, Jovetic anotaba el 3-1 para la Fiore. En la siguiente acción, Robben anotaba un golazo marca de la casa y el Bayern se clasificaba para la siguiente ronda gracias a los goles en campo contrario.
El otro equipo alemán en liza era el Stuttgart, que plantó cara a los vigentes campeones en Alemania. Kakao adelantó a los germanos en el minuto 25, pero Ibrahimovic estableció el empate definitivo en la segunda mitad. En el Camp Nou, el Barcelona no dio opciones a los alemanes y ganó por un claro 4-0 con un doblete de Messi y los tantos de Pedro y Bojan. Al Real Madrid le tocó enfrentarse con el Lyon, que sorprendió a los blancos en Gerland al ganar por la mínima con un golazo de Makoun. Los blancos confiaban en remontar en el Bernabéu y Cristiano Ronaldo igualó la eliminatoria a los 5 minutos de juego. En el minuto 25, Higuaín perdonó el 2-0 a puerta vacía y los merengues lo acabaron pagando en los últimos minutos. En el 75, Pjanic aprovechó una dejada de Lisandro y marcó el 1-1 definitivo que mandaba al Madrid a la lona. Los blancos perdían su sexta eliminatoria consecutiva en octavos de final y confirmaban su maldición en Europa. La otra gran sorpresa en esta ronda la protagonizó el CSKA de Moscú, que igualó 1-1 con el Sevilla en Rusia y consiguió llevarse la victoria por 1-2 en el Sánchez-Pizjuán. El sorteo emparejó a los rusos con el Inter de Mourinho, que continuaba creciendo con el avance de la competición. Un gol de Diego Milito dio el triunfo por la mínima a los italianos en el Meazza, mientras que un remate de falta directa transformado por Sneijder en Rusia confirmaba la presencia de los interistas en semifinales. En el duelo entre clubes franceses, el Olympique Lyonnais golpeó primero al vencer 3-1 en casa al Girondins. Un gol de Michel Bastos y un doblete de Lisandro López daban ventaja a los leones. Ya en Burdeos, un gol de Chamac le puso emoción a la eliminatoria, pero fue el Olympique quien sacó los billetes para las primeras semifinales de su historia. Arsenal y Barcelona comenzaron midiéndose en Londres en un partido que se volvió loco en la segunda parte. Ibrahimovic anotó un doblete que parecía encarrilar el pase de los de Guardiola, pero con los goles de Walcott y Fábregas de penalti, los Gunners conseguían el empate definitivo. En el Camp Nou, el Arsenal tomaba ventaja con un gol de Bender en el minuto 18, pero Messi se reveló dándole la vuelta al partido en una de sus mejores actuaciones en la Champions. El argentino empató con un zurdazo 2 minutos después. Hizo el 2-1 con la pierna derecha. Superó por alto al Munia antes del descanso y culminó su actuación con un cuarto gol que acercaba al Barça a la gran final. La eliminatoria más espectacular midió al Bayern Múnich con el Manchester United. Rooney adelantó a los Mancunians en Baviera, pero con un gol de falta de Ribéry en el 77 y otro de Olic en el descuento, los muniqueses le daban la vuelta al marcador. En el Teatro de los Sueños, el United completó un primer tiempo casi perfecto, donde arrasó al Bayern con un 3-0 espectacular. Un tanto de Gibson y un doblete de Nani encarrilaban el pase a semifinales de los ingleses. Un gol de Olic antes del descanso dio alas a los bávaros, que acabaron clasificándose tras una espectacular volea de Robben a 15 minutos para el final. Los alemanes se enfrentaron con el Olympique de Lyon en semifinales, al que derrotaron por la mínima en Múnich con un nuevo zurdazo de Robben que tocó ligeramente en la cabeza de Müller. En el partido de vuelta en Francia, el dominio del Bayern fue total, y con un triplete de Olic, los alemanes pusieron rumbo a su octava final de la Copa de Europa. En la otra semifinal, Inter y Barcelona se midieron en un enfrentamiento histórico que midió a los entrenadores del momento, Guardiola y Mourinho. Los catalanes se adelantaron en Milán con un gol de Pedro en el minuto 20,
pero Sneijder puso las tablas 10 minutos después. Nada más comenzar la segunda parte, Maicon puso por delante al Inter tras culminar un contraataque interista. Y en el minuto 61, Diego Milito, el ligero fuera de juego, empujaba las mallas el 3-1 definitivo que acercaba a los italianos a la final. El Camp Nou se llenó en busca de la soñada final del Bernabéu. Es una obsesión, es antimadridismo. Y el Barça buscó la remontada desde el inicio del choque. A los 28 minutos, Mota vio una polémica tarjeta roja por un manotazo a Busquets que dejó al Inter con uno menos, pero los de Mourinho se multiplicaron en defensa. A pesar de la superioridad numérica, el Barcelona no conseguía derribar el catenaccio planteado por Mourinho, y el tiempo pasaba en favor de los italianos. A 6 minutos del final, Piqué abrió el marcador con un golazo que avivaba las esperanzas de remontada, y el Inter vivió unos últimos minutos de agonía. Un gol anulado a Bojan por mano previa de Yaya Touré hizo respirar al Inter, que acabó eliminando al campeón y celebrando su clasificación para una final de la Copa de Europa 38 años después. El 22 de mayo de 2010, el Estadio Santiago Bernabéu acogía su cuarta final de la Copa de Europa con Inter y Bayern en busca de la orejona. Van Gaal no pudo contar con el sancionado Ribéry, por lo que Robben era la principal amenaza muniquesa. Tras un primer aviso de los germanos, Sneijder puso a prueba los guantes de Wood, y el Inter se pondría por delante con un gol de Diego Milito pasada la media hora. Los italianos se fueron con ventaja a los vestuarios, y nada más comenzar la segunda parte, Julio César salvó con los pies un tanto cantado de Müller. La defensa y el portero interista desbarataron todos los acercamientos alemanes, y el príncipe Milito, en otra contra de manual, anotaba su doblete y certificaba el triunfo de los nervazzurros. El Inter vencía 2-0 y levantaba la tercera Copa de Europa de su historia tras 45 años de sequía, consiguiendo un triplete insólito que llevaba a su entrenador a la cúspide. Mourinho había devuelto la gloria a los interistas y se quedaba en Madrid para seguir combatiendo en España contra el Barça de Guardiola. ¿Crees que el Inter mereció ganar la Champions 2010? Si quieres ver el próximo episodio de la serie, suscríbete a Memorias del Fútbol. Tienes el resto de episodios en la pantalla final.